Estamos tratando el llamado teorema de las tangentes en trigonometría plana, también conocido como ley de las tangentes. A veces se confunde con el teorema de tangentes secantes para circunferencias. El teorema fue concebido por el matemático persa Abu al-Fabuyani en el siglo X, alrededor del año 959-998 después de Cristo, en su obra Almagés, influida por Ptolomeo. Lo usaba para cálculos astronómicos, donde las tangentes simplificaban divisiones angulares. En Europa fue redescubierto por François Vieutet, quien lo incluyó en su canon Matemáticos de 1579, aplicándolo a la resolución de triángulos esféricos y planos. Históricamente era clave en la era precalculadoras, ya que facilitaba cálculos con tablas logarítmicas. Las tangentes se computaban más fácilmente en algunos contextos. Hoy, con software se usa menos, pero resalta la elegancia de la trigonometría islámica medieval. En cualquier triángulo con lados A, B y C minúsculas opuestos respectivamente a los ángulos A, B y C mayúsculas se cumple que la diferencia de lados A menos B es a la suma A más B, como la tangente de la semidiferencia de ángulos A menos B es a la semisuma de ángulos A más B. Este teorema es útil para resolver triángulos. Cualquier triángulo, no necesariamente rectángulo, cuando se conocen dos lados y el ángulo no comprendido. O dos ángulos y el lado no opuesto. Demostración. Partimos del teorema del seno. A es a seno de A, como B es a seno de B, igual a K una constante. Tenemos que A minúscula es igual a K por seno de A mayúscula. B minúscula es igual a K por seno de B mayúscula. Calculemos el valor de la diferencia entre A menos B minúscula sobre su suma. Sustituimos en los términos del numerador y denominador los valores de A minúscula y B minúscula que hemos determinado abrazados por la llave. Ya tenemos el primer miembro de la ecuación que queremos demostrar, igualado a una expresión intermedia que desarrollaremos a continuación hasta llegar al resultado final. Apelando a las fórmulas de prostáféresis, apelamos a la conocida fórmula de seno de A menos seno de B igual a doble del coseno de la semisuma por el seno de la semidiferencia, y a la fórmula de seno de A más seno de B igual a doble del seno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. Sustituimos en numerador y denominador cada una de las expresiones anteriores. Recolocamos un poco los elementos teniendo en cuenta que el orden de los factores no altera el producto. Y aunque sea un poco aparatosa la operación y simplificación, llegamos finalmente a la expresión que queríamos demostrar. Quod erat demonstrandum. Ejercicios que muestran la ventaja de aplicar el teorema de las tangentes en determinadas situaciones por delante de otras herramientas. Ejercicio 1. Triángulo con lados A igual 5, B igual 7, ángulo C igual a 60 grados. Hallar ángulos A y B. Sabiendo que la suma de ángulos de un triángulo son 180 grados, podemos despejar el valor de la suma restando el ángulo dado C. Así tenemos que 180 menos 60 es igual a 120 grados. Apelamos a la expresión del teorema de las tangentes y sustituimos los elementos que nos han dado. A, B y tangente de la semisuma, 60. Nos queda pues como incógnita la tangente de la semidiferencia. Operamos y simplificamos hasta llegar al valor de la tangente de la semidiferencia. Aquí podemos despejar el valor de la diferencia de A menos B igual a menos 32,204 grados. La suma de A más B ya habíamos despejado que eran 120 grados, con lo cual esta expresión con la anterior forma un sistema del que podemos despejar A y B. Finalmente obtenemos A igual a 43,898 grados y B igual a 76,102 grados. Ejercicio. El mismo pero aplicando teoremas del seno y del coseno. Si aplicamos el teorema del coseno, para calcular el lado que nos falta, desembocamos en el cálculo de una raíz de 39, cuya resolución arrastra decimales que menguan la precisión. Si a continuación aplicamos el teorema del seno, nos encontramos con que tomamos un valor aproximado del paso anterior al que tenemos que agregarle la imprecisión de los decimales que supone tener que calcular el arco seno del ángulo, en este caso del ángulo A. Se ve cómo el teorema de las tangentes evita tener que calcular raíces y hallar el seno de C, que supone decimales y errores de aproximación.
Ejercicio 3. Triángulo con lados A igual 10, B igual 12, ángulo C igual a 30 grados, hallar ángulos A y B. Al igual que en el ejercicio 1, apelamos a la expresión del teorema de las tangentes y sustituimos los elementos que nos han dado, A y B, y tangente de la semisuma, 75. Nos queda pues como incógnita la tangente de la semidiferencia. Operamos y simplificamos hasta llegar al valor de la tangente de la semidiferencia. En este punto ya podemos obtener el valor de la diferencia de A menos B igual a menos 37,4818 grados, que con el valor de la suma, que ya tenemos anteriormente que era 150 grados, podemos establecer un sistema. Este sistema arroja un valor para el ángulo A de 56,2859 grados y para B un valor de 93,7409 grados. Ventaja: cuando los ángulos son o muy grandes o muy pequeños, el teorema de las tangentes funciona mejor que el teorema del coseno en cálculos manuales. Es menos sensible a la propagación de errores.